Muy buenos días, vengan todos ustedes, oyentes, amantes, televidentes, hermanos en Cristo, que hoy estamos aquí dándole la gloria a Dios por un nuevo día que nos regala el Señor. Es maravilloso saber que todos los días nos regala tantas cosas el Señor, y una de ellas es la vida, porque hoy sabemos que estamos, pero mañana no sabemos si estamos. Y todos los días yo le doy gracias, y creo que todos los oyentes, televidentes deberían de darle gracias a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, a ese Dios que exaltamos en este programa, porque el que manda en todo es Cristo. Es el programa que tenemos aquí y que presentamos tanto por la radio, por los oyentes y los televidentes en esta emisora Bellavista Estéreo, que es una inspiración del Dios eterno. Queremos saludar también a nuestro hermano John Gámez, que se encuentra en los controles en esta mañana, y también a todos los oyentes que están aquí conectaditos, hermanos, en su programa que ustedes ya han tenido y saben, el que manda en todo es Cristo. Es un programa maravilloso, hermoso, en la cual mostramos las bondades, la misericordia, pero también su justicia de ese Dios eterno, al cual nosotros servimos y que es el que todo lo gobierna, todo está bajo su control y sirve para Él. Entonces, esta mañana queremos darle la bienvenida a cada hermano. Le pedimos a todos los hermanos, oyentes y televidentes que están ahora mismo ahí conectaditos, que manden los links a cada una de las personas que están ahí, que son amigos suyos, vecinos, o que conocieron qué día o el otro día, para que también reciban esta mañana esta palabra que el Dios de los cielos trae para nosotros, que nos ayuda, que nos alimenta en todo momento. Hay veces nosotros hablamos de alimentación y sabemos que nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos, y el día que no lo hacemos, pues nos da duro, y si duramos mucho tiempo nos enflaquecemos, nos ponemos débiles. Y déjame decirte que así también está nuestra alma, porque si usted no alimenta su alma con la palabra, que es el pan de vida, su alma está así, anémica, debilucha. Por eso es que hoy nosotros pasamos tantas cosas, porque no hay un alma fortalecida, no hay un alma con vitamina C que pueda evitar todo aquello que viene del enemigo. Entonces hoy nosotros también estamos en esa actitud. Pero yo los invito a cada hermano, oyente, televidente, que empiece a alimentar su alma. Que así como usted recuerda siempre, así como usted se alimenta al desayuno, al almuerzo y a la cena con ese alimento físico para que su cuerpo se mantenga bien, de la misma manera usted también debe alimentar su alma con este alimento que es el maná que descendió del cielo. El maná que dice la palabra que no es como el maná que dieron allá en el Éxodo, sino este maná permanece para siempre, porque es un maná eterno, Cristo Jesús. Y hoy vamos a orar entonces en esta mañana, dándole la gloria a todos los hermanos, oyentes y televidentes que están conectaditos. Padre eterno de la gloria, oh mi amado Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, hoy estamos aquí, Señor, por la misericordia y la gracia suya. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome ahora, Señor, posesión de todo lo que estamos acá y de los que están oyendo, para que su Espíritu Santo abra el corazón, el entendimiento, y puedan discernir lo que usted tiene para hablar, Señor. Somos unos vasos de barro que usted usa para la gloria y honra suya, Señor. No merezco estar aquí, Padre mío, pero a usted le ha placido, y yo quiero decirte, Padre, úsame como tú siempre lo has hecho, para que tu gloria se enaltezca, para que tu gloria siempre prevalezca, para que siempre esa gloria sea de Cristo y no del hombre, y mucho menos del barro que usted hizo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada hermano, oyente y televidente, y le damos la gloria a Dios por cada uno de los que están hoy aquí conectaditos, para gloria y honra de Cristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy tenemos aquí entonces este tema este programa que es el que manda en todo es Cristo. Vamos hoy a hablar de algo importante en Hebreos 2, 14, 17. Hebreos 2, 14, 17. Y para que los hermanos tomen sus Biblias y empecemos de una vez a hacer lo que el Señor está haciendo, y miremos entonces lo que hoy Dios tiene para nosotros. Y dice así en Hebreos 2, 14, 17, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esta es una palabra maravillosa, es una palabra hermosa que hoy Dios nos regala. Y quiero leérsela en esta versión que es un poco más clara, en la versión actual, y dice así: nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida por medio a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. El 17, para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Mire, esto es algo maravilloso, hermano, oyente, televidente, porque aquí está colocando lo que Dios hizo, la manera como Él venció al diablo, de la misma manera que el diablo vino y engañó a Eva y a Adán y cayeron en la trampa. Y por eso es que el diablo, los espíritus humanos, el apóstol Juan dice en primera de Juan o segunda, no me acuerdo bien, que tenemos que probar los espíritus, y que cuando nosotros le decimos a los espíritus malignos que Cristo vino en carne y sangre, a ellos no les gusta, porque es que Dios no lo venció como rey, lo venció como humano, se puso a la misma igualdad de nosotros y lo venció. Lo que Él adquirió por medio de la humanidad, que era Adán y Eva, Cristo se lo quitó de igual manera. Y nos quiere decir algo aquí maravilloso en este pasaje, porque Cristo vino y padeció, no porque Él quiso, sino que quiso ponerse igual a nosotros, para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos que ese sumo sacerdote, cuando usted va a los pies de Él y se humilla, te va a entender, te va a comprender, porque Él ya vivió lo que tú estás viviendo. Y por eso es maravilloso. Y por eso aquí dice algo hermoso, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a nosotros, los humanos. Los ángeles no, a nosotros. Y viene lo que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Nuestro Dios es misericordioso, porque sabe cuando usted está pasando por un problema, una necesidad o una enfermedad, lo que es eso. Nosotros podemos decirle a una persona, lo lamento, yo sé por el que estás pasando, pero si usted no ha vivido lo que él está viviendo, usted no puede decir eso nunca. Puede tener misericordia y siente pesar, pero decir que usted entiende o que ha vivido eso o que lo siente, eso es imposible. Porque solamente a la persona que ha vivido lo que otra persona está viviendo puede decir con autoridad, yo sé lo que es eso. Y por eso nuestro sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre, puede decir con misericordia para nosotros, porque ya Él vivió y Él sabe por lo que estamos padeciendo. Solo que tenemos que humillarnos delante de Él y Él nos va a socorrer, porque Él es el oportuno socorro que tenemos nosotros, Cristo Jesús. Y por eso esta mañana queremos decirle que nuestro Dios, el que manda en todo, el que tiene el poder sobre todo,
nos está mostrando su humildad. Como Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, su realeza vino a ser como uno de nosotros para vencer al que tenía el poder del imperio y tomarlo, y ahora Él es el emperador más grande que existe, en la tierra, en el universo, debajo de la tierra y en los cielos. Por eso esta palabra, este programa, el Señor nos regaló este nombre maravilloso. El que manda en todo se llama Jesucristo. Y mire la misión de Cristo. Sabemos que en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Cristo vino a cumplir una misión para destruir lo que ya el diablo había tenido. Recuerde que cuando el Señor está que el Señor lo lleva el Espíritu Santo al desierto y dura 40 días y 40 noches, y dice que cuando le dio hambre y sed apareció el tentador, apareció Satanás y empieza a tentarlo y le dice una palabra que en la humanidad hubiera sido algo tentador, pero Cristo no cayó porque Cristo le alaba con la palabra. Y si le dice, si postrado te arrodillas delante de mí, yo te entrego todo esto y me adoras, yo te entrego todo esto que me ha sido entregado. Era una verdad. Cristo no le dio mentiroso, no, era una verdad porque Adán, el Padre le entregó todo. Él le dijo, usted mande, gobierne, porque todo se lo entregó a Adán, y Adán se lo entregó al enemigo. Y entonces el Señor no le dijo nada, se quedó callado, pero sí le contestó con la palabra, a tu Dios servirás. Él era el Dios, tenía que servir, y por eso tenemos esto muy claro, Satanás le sirve a Cristo. A tu Dios servirá. Y entonces hoy vamos a mirar la misión de Cristo, porque Él vino a destruirlo, y no lo destruyó con las legiones de ángeles, y no, Él mismo vino y lo destruyó, y Él mismo como hombre, y por eso dice que en la cruz, Cristo avergonzó a todas las tinieblas, Satanás y todos sus demonios, porque siendo hombre lo venció a través de la cruz del Calvario. Y como entró el pecado por la desobediencia, por Cristo, que fue obediente y nunca cayó en tentación ni en pecado, y cumplió todo lo que el Padre le dijo, se sometió y fue obediente y fue uno en el Padre, venció. Y hoy tenemos esa gran victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice la misión de Cristo, Mateo 5:14. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir la ley, porque en los evangelios todavía está la ley, porque la ley desaparece cuando Cristo muere y viene la gracia. Pero en Cristo se cumplió la ley, porque Él tenía que cumplirla. Porque Israel no pudo cumplir la ley. El verdadero Israel es Cristo. Por eso Israel nunca pudo pasar. Por eso Israel siempre padece y sigue padeciendo. Porque el hombre no puede cumplir la ley. Cristo la cumplió. Fue el verdadero rey. Fue el verdadero Israel que cumplió la ley para avergonzar a las tinieblas. No pudo el enemigo. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo, nos dice la palabra, cuando estamos en Cristo y estamos obedeciendo y sometiéndonos, el diablo no puede tocarnos. ¿Por qué? Porque estamos en la obediencia y somos uno en Cristo, como el Hijo era uno en el Padre. Y mire lo que sigue diciendo Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros miramos allá adelante, ¿qué dice la palabra cuando acabamos de leer? Y Él vino a salvar, no a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, que fue la que se perdió por causa del pecado que cometió, la desobediencia de Adán y Eva. Estábamos perdidos en los delitos y pecados, estábamos muertos, no había nadie quien nos pudiera salvar. La ira de Jehová venía sobre nosotros, nos iba a destruir, pero cuando Cristo viene, la ira del Padre descansa en nuestro Señor Jesucristo, y en Él
obtenemos la victoria de nuestra salvación. Por eso es que tenemos que estar en Cristo, porque viene otra ira del Padre, pero esa ira ha sido delegada a Cristo, cuando vienen juicios a todo aquel que no se halle en Cristo. Entonces, mi amado hermano, esta mañana tenemos que estar en ese Cristo poderoso, ese Cristo maravilloso. Entonces, mire lo que dice Juan 3, 17 y 19, y aquí vamos a ver. Porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Eso vino a ser Cristo, Él no viene a condenar. Y algunos hermanos predicadores tienen la razón, sí, Él no viene a condenar. Pero es que en la palabra mismo dice que ya nosotros tenemos quien nos juzgue y nos condene, la palabra de Cristo. Por eso cuando en el Apocalipsis dice que Él viene montado en un caballo y que de su boca sale una espada aguda, es la palabra que nos viene a juzgar, es la palabra la que nos va a condenar, es la palabra la que nos va a salvar. Entonces nosotros mismos, y mire lo que dice, sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿quién se condena? ¿El Dios? No, nosotros mismos. Cuando no creemos en ese Dios, cuando no creemos en Jesucristo, cuando lo desechamos. Hoy el mundo está perdido en los delitos y pecados, porque no cree en el Señor. Hoy la idolatría, el paganismo, hoy la violencia, hoy la inmoralidad sexual tiene consumido al mundo, al pecado. Han dejado al Dios viviente por buscar las cosas del mundo, porque eso es lo que ofrece Satanás. Y por eso estamos como estamos. Y ponemos muchas veces la mirada en hombres terrenales que son pecadores, que no van a cumplir, y se nos olvida que Cristo ya cumplió, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no nos juzga el Señor, no, Él no vino a eso. Él no vino a condenar, nosotros mismos nos condenamos cuando rechazamos a Jesús, cuando no aceptamos a Jesús. ¿Y cómo lo rechazamos? No, pero si yo no lo rechazo, inclusive yo voy a la iglesia, pero ¿estás en Cristo? ¿Te estás sometiendo a su palabra? ¿Se está sometiendo a sus mandamientos? ¿Se está sometiendo a su ley, que en Cristo Jesús tenemos una ley? En la obediencia, en el sometimiento, en la humildad, en amar al hermano, en andar en obediencia en Cristo Jesús. Porque Él dijo muy claro en su palabra, que así como Él estaba en uno en el Padre, y hacía todo lo que el Padre le mandaba, que era la unidad, el Padre y el Hijo, nosotros también que tenemos que estar en unidad en Cristo Jesús. Pero hoy no hay unidad. Hoy estamos más dispersos que nunca. Porque a pesar que le servimos a un solo Dios, tenemos conceptos diferentes, modos de pensar diferentes. Y hoy estamos más divididos que nunca. Y la fe cada día se pierde más. Por eso el Señor dijo en su palabra, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Hermano, es hora de que usted pida al Señor fe, para que cuando venga Cristo tenga usted fe, mi amado hermano, oyente, televidente. Y mire lo que dice el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando dice, y la luz vino al mundo, dice acá, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres no amaron más las tinieblas. Cristo vino, mostró todo su reino, mostró su palabra, el reino se acercó, pero el hombre no quiso la luz de Cristo. Prefirió las tinieblas. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, porque sus obras eran malas. ¿Y esto qué quiere decir? El hombre es malo. Todos los hombres somos malos. Por eso Cristo le dijo al rico joven, al joven rico, cuando el joven rico se arrimó, Señor bueno, ¿y qué le dijo el Señor? Solamente hay un solo bueno, que es Dios en la tierra, no hay ni uno bueno, solamente Cristo, mi amado hermano. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Estás obedeciendo? Porque es que cuando estamos en Cristo, entonces Cristo coloca su naturaleza en nosotros, y entonces empezamos a hacer, no que yo sea bueno, sino la obra de Cristo en nosotros, la obra que Él coloca en nosotros, para que la gloria toda sea de Cristo,
y podamos entender que el único Dios soberano y poderoso es Cristo, el que manda en todo. Y mire lo que sigue diciendo. En Juan 12, 47, 48 dice algo muy bueno. Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, mire que se lo voy a ver. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Entonces, le predicamos el evangelio, le llevamos el evangelio, y las personas están muy bonitos, sí, pero le entra por oído y le salen por el otro. No hay problema. Pero cuando venga Cristo, la palabra los va a juzgar. La palabra es la que va a hablar. Por eso muy claro dice acá en Juan 12, 14, 47, 48. 12, 47, 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso hay hermanos que rechazan, personas que rechazan y no les pasa nada, y a mí no me ha pasado nada. Pero es que no te va a juzgar ahora, en el postrer, cuando venga Cristo. Por eso la palabra dice en el Apocalipsis, el ayayay, cuando Cristo venga va a haber mucho, ay, lamentaciones, ay, ¿por qué no recibí? Ay, ¿por qué vino aquel? Ay, deseché a Cristo, ay, ahora padeciendo. Pero ya es tarde, hermano. Es ahora que toca buscar a Cristo, es ahora que toca humillarse al Señor, es ahora que toca recibirlo y aceptarlo como nuestro Salvador y creer en Él, creer en Él. Mire lo que dice en 1 de Timoteo 1:15, 1 de Timoteo 1:15, mire lo que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso está hablando el apóstol Pablo. Palabra fiel y verdadera es esta: que Cristo vino al mundo a salvar los pecadores, el cual yo soy el primero. A eso vino el Señor. Él no vino a condenar. Nosotros, por nuestra dureza de corazón, nosotros, por nuestro mal servir, nosotros, por nuestras obras malas, que perecemos más y queremos más servir a la carne que a Cristo, nos perdemos. Nos condenamos nosotros mismos, porque ya tenemos quien nos condene y quien nos juzgue, que es la palabra de Dios, ese maná que nos da vida, porque esta palabra nos da vida, pero también nos condena. Ahora, ya vimos la misión de Cristo. La misión de Cristo no vino fue a matar ni a eso, no, vino a salvar las almas que estaban perdidas. Por eso Él dice, yo no vine a condenar las almas, sino a salvarlas. Por eso aquí lo que estamos viendo, Él no vino a llevar a nadie a juicio, no, Él vino a salvar a todo el mundo. Pero hay una condición para que usted sea salvo, hermano. Hay una condición, que eso no se predica en los altares, y es que usted tiene que ser, ¿qué? Arrepentirse, humillarse delante de Dios, reconocer que usted es el pecador y que necesita del Señor. Y entonces se le muestra a Cristo, porque en esa cruz es cuando usted recibe la salvación. Entonces, el evangelio de hoy, mostrar la condición a través de la palabra de la persona. ¿Y cuál es la salvación? La cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Pero hoy no predicamos eso. Hoy se predica otras cosas. Y no se predica el verdadero evangelio. La cruz, el pecado, el arrepentimiento, la humillación, la exaltación de Cristo. Ahora miremos la derrota de Satanás. Fue avergonzado porque dice la palabra que él le quitó el imperio al que tenía el imperio sobre la tierra, que éramos nosotros, y el de Satanás, que era el imperio, pero le quitó el poder. Y ahora el único emperador se llama Cristo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis 3:15 ya el Padre le había sentenciado a Satanás que no iba a durar su reino toda una eternidad. Y eso se vio en la cruz del Calvario. Y ahí vemos la sentencia, la derrota. Ahí es la sentencia inicial de Satanás. Y mire lo que dice en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí viene el cumplimiento de Génesis 3:15. Y entonces el poder de Satanás se acabó, porque ahora el que gobierna es Cristo. Y por eso este nombre tan hermoso y maravilloso que el Señor me regaló, el que manda en todo es Cristo. Antes mandaba Satanás, hoy no. Hoy el que manda en todo es Cristo, porque le quitó el imperio, porque le quitó todo. Aunque Satanás nunca ha mandado, porque el Dios eterno siempre ha estado por encima de él, pero tenía el poder en la humanidad. Pero Cristo se lo arrebató, y se lo arrebató como un hombre, igual que todos los hombres que pecaron. Eso le está doliendo todavía al enemigo. Eso le arde al enemigo, porque no vino como Dios, sino como hombre, y lo venció en la cruz del Calvario. Wow, tremendo. Primera de Juan 3:8. Y mira lo que dice aquí, algo importante para los hermanos, para los oyentes, televidentes, amigos que están conectados hoy. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Ojo con esto. Porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. El diablo desde el principio que se levantó contra el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, y que quiso tumbarlo del monte y montarse él, desde ahí pecó, ha pecado siempre. Porque en él se halló iniquidad. Ya en el corazón o en lo que él tenía, ese querubín, porque no tenía corazón ese querubín, ya tenía la idea de tumbar al Dios. Por eso dice desde el principio, porque él ya tenía eso en su mente, en su pensamiento, de tumbar a Cristo, Por eso entonces, y por eso es que ahora dice, el que practica el pecado es del diablo. Mi amado hermano oyente televidente, ¿estás practicando el pecado? Ahora no me digan, no, yo no mato, no robo, yo no tomo, yo no soy infiel, mi esposa tiene todo, yo me manejo con mi esposa, mis hijos los amo y todo. Pero tiene que entender algo. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron instituidos, el Señor no lo echó porque adulteró, porque fornicó, porque mató, robó, o todo lo que hacemos hoy, no. Por una sola razón, porque desobedeció el primer pacto que el Dios le da al hombre. Dios le da un pacto a Adán, y le dice muy claro, de todo árbol puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Y ese árbol de la ciencia del bien y del mal hoy está tipificado en el Satanás. Muchos quieren vivir como Satanás y comer de lo que le da, del mundo le da, pero el árbol de la vida, Cristo Jesús, que nos ofrece vida eterna, no queremos vivir, no queremos comer su maná, pero sí la del mundo. Y por eso, usted conociendo la palabra, y si hace las cosas del mundo, ahora, ¿por qué desobediencia? Porque Dios ha traído un nuevo pacto, y no queremos aceptar el nuevo pacto. Muchas veces en la misma iglesia rechazan el nuevo pacto, porque no se someten al pacto de Dios, que es Cristo Jesús, en la obediencia, en el sometimiento. La palabra dice que si usted recibe a su hijo, lo acepta en su corazón y cree en él, será como hijo de él. Pero ¿estamos creyendo en Cristo? Y mire que le leímos algo importante, que si usted cree será salvo. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Entonces ahí vemos la derrota de Satanás. Fue derrotado, fue echado fuera, no halló gracia delante de Dios, porque
toda su vida, desde el inicio fue pecador. Ahora viene liberación, esa liberación que nos dio Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es en el 15:16. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte, antes teníamos, y hay todavía personas que tienen temor de morir. Ya no podemos tener temor de morir, porque los que están en Cristo, la muerte no te puede tocar ni te puede llevar. Los que estamos en Cristo, los que viven en obediencia, en sometimiento y todos aquellos que andan en esa palabra, que están en Cristo, ya la muerte no tiene poder. Ahora, ¿tenemos que morir? Sí, pero estamos hablando del alma. Ya está en las manos de Cristo. La muerte no puede llevar tu alma al infierno. No tenemos por qué tener miedo a la muerte. Pablo dijo, morir es ganancia. Y mire lo que dice acá, en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dejará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Cuando tenemos los problemas, las pruebas, las tentaciones, muchas veces la vemos como algo horrible, como algo que no podemos vencer, pero Dios no te coloca una tentación, porque Él es el que permite la tentación, no que Él la coloque. Él permite que el enemigo te coloque, pero no puede pasarse de lo que Él le dice. Las pruebas vienen de Cristo, no te coloca una prueba que tú no puedas llevar, no permite que Satanás te coloque una tentación más de la que tú puedas soportar, y fuera de la tentación y la prueba, ahí viene la salida, que es Cristo Jesús. Tenemos un mediador ante el Padre, que es Cristo como sumo sacerdote, que nos defiende, que nos da esa oportunidad de tener esa fortaleza, de que ya el diablo no puede matar nuestra alma, de que la muerte no puede matar nuestra alma. Pero anteriormente sí, ellos tenían miedo de morir porque iban para el infierno, pero en Cristo ya ese miedo tuvo que haberse ido, porque la muerte ya no tiene poder contra nosotros. Y mire lo que sigue diciendo en 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda la obra mala, y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba seguro de lo que decía. El Señor tenía, Pablo, un concepto totalmente diferente, porque y el Señor me librará, y dice clarito, de toda obra mala. Y no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente, porque dice, y me preservará para su reino celestial. Porque este cuerpo tiene que morir, este cuerpo tiene que llegar a su lugar de origen. La palabra dice muy claro que polvo somos y polvo nos convertiremos. El que tiene el poder para condenar y dar vida eterna es Cristo. Por eso el Señor dice en el Evangelio, no le tengan miedo al diablo, porque él ama, mata la carne. Eso es lo que mata es la carne. Ténganle miedo al que mata la carne y el espíritu, que es Cristo, hermano. Pero muchas veces le tenemos miedo a Satanás que a Cristo. Y el miedo de Cristo es reverencia, respeto, humildad, sometimiento, lealtad, fidelidad. Porque ya no tenemos por qué tener temor al enemigo, que antes sí teníamos temor porque él nos metía ese temor por la muerte, porque nos llevaba y nos condenaba. Hoy no, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo le quitó todo poder y autoridad. Ahora viene, mire que este tema es muy bueno porque somos libres. Ya no tenemos que estar pensando en las cosas del mundo, ni en Satanás, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron y ahora son todas nuevas. Si en verdad estamos en Cristo, pues. Por eso Pablo habla muy claro, si hay alguno en Cristo, si creen en Cristo, si andan en Cristo, las cosas nuevas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. Ese es el nacer. Ese es el arrepentimiento y el convertimiento en un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Pero hay que creer. ¿Creemos? ¿Creemos en ese Cristo? ¿Creemos en el Hijo de Dios, el unigénito?
Creemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente. O lo tenemos por un servicio, por un favor, por una ayuda, un consejo como psicólogo, un prestamista como un banco, o un sanador, un brujo, hechicero, un médico para que nos sane, o lo creemos porque Él es todo para nosotros. Entonces tenemos que definir eso, porque tenemos que tenernos algo claro. Cristo nos libertó, Cristo nos dio vida nueva, y ahora es el que manda en nuestra vida, el que manda en todo. Por eso, hermano, Cristo es la única esperanza. Vive en el reino de Él, sométete a su reino. Cristo, el conquistador de la muerte. Y vamos mirando acá porque Él conquistó, Él peleó, Él ganó. Mire lo que dice en Isaías 25:8. Isaías 25:8 dice algo muy bueno. Mire lo que dice. Destruirá la muerte. Ya en Isaías, que fueron un poco de años, porque recuerde que hasta Malaquías, hasta el Evangelio de Mateo, hubieron 400 años de oscuridad que Dios no hablaba más, cesó, y Isaías está antes. Imagínese usted todo el tiempo, y ya Isaías, por medio del Espíritu Santo, profetizaba lo que venía y lo que le venía a la muerte. Dice, destruirá a la muerte para siempre. ¡Wow! Eso es tremendo. Ahora, ¿por qué la destruye para siempre? Porque ya no tiene poder sobre ti. Porque ya no tiene poder sobre ti. Mire, cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, ellos tenían miedo. ¿De qué tenían miedo? Del Egipto, del faraón, que hoy tipifica a Satanás y el mundo con todos sus pecados y con todos sus vicios. Porque le tenía miedo, porque lo iba a volver a esclavizar, lo iba a matar. Por eso el Señor dice, ya no tienen por qué tener miedo a la muerte, porque esa muerte que venía persiguiendo, esa muerte que quería matar al pueblo de Israel, ya no tiene poder. Y dice claro aquí, muy claro en Isaías, destruirá la muerte para siempre. Cuando el pueblo de Israel iba pasando, que es el primer bautismo, que iba pasando y estaba en el Mar Rojo, tenía miedo porque estaba el Mar Rojo y los egipcios y el faraón. ¿Para dónde cogían? Pero Dios abrió el Mar Rojo y pasó Israel. Y pasó Israel por todo el Mar Rojo en la profundidad y subió al otro lugar, y cuando Egipto vio, el faraón ordenó y se fue y se metió. Y cuando estaba en la mitad, el Señor cerró el mar. Pero le dijo algo antes de eso: este Egipto que te persigue no te perseguirá más. Y aquí se está cumpliendo. Este Egipto que te tenía aceptado, este Egipto que te tenía prisionero, este Egipto del cual era esclavo y el cual el reino, el rey de ellos es Satanás, el faraón de este mundo, no volverá a tocarte. Y si usted mira a través de la palabra, nunca más fueron esclavos de Egipto. Dios los entregó a otros imperios, pero el imperio de Egipto se acabó. El imperio de Egipto y hasta ahora no tiene poder ese pueblo. Dios cumple su palabra, mi amado hermano. Y si Él dice en Isaías, dijo en Isaías, destruirá la muerte para siempre. Y dice, y enjuagará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y lo que dice Jehová se cumple, porque la palabra dice muy clarito que el Dios que nosotros servimos, dice la palabra, no es hombre para arrepentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que ha dicho, lo cumple. Y aquí lo está diciendo. Y eso es Cristo Jesús. Cristo cumplió, Cristo derrotó en la cruz del Calvario y la muerte. Por eso dice más adelante, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Porque no pudo destruir ni derrotar ¿a quién? A Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. No en mí, en Cristo. Por eso tenemos que estar en Cristo, acobijados por Él. Por eso Él mismo dijo antes de irse, el que esté separado de mí
nada puede hacer. Separado de mí está muerto. Cuando nos separamos de Cristo estamos muertos. Por eso Él vino fue a salvar a los muertos. Por eso es que hay una alabanza que dice que los muertos no pueden alabar a Dios, porque están muertos, no conocen de Cristo. Pero los vivos, que son los que hemos nacido en Cristo Jesús, y somos nuevas criaturas, y vivimos en Cristo, en la resurrección de Cristo, sí podemos alabar a ese Dios maravilloso, hermoso, que es Cristo Jesús. Entonces, mi amado hermano, el Señor conquistó la muerte, la derrotó, la avergonzó, y hoy nosotros en Cristo Jesús estamos libres para adorarlo, exaltarlo. Antes no podíamos. Por eso los muertos no pueden alabar a Cristo. Y cuando los muertos, el Señor le dijo, y para explicar mejor, cuando estaba aquí en la tierra, unos familiares dijo, vamos, sígueme. Y él dijo, no, espera un momentico que voy a enterrar a mis padres, a mis madres. Y que dijo él, deja que los muertos entierren a los muertos. Tremendo. Deja que los muertos entierren a los muertos. Por eso, hermano, oyente, televidente, que me está escuchando en esta mañana, entienda que el único que puede salvar tu vida se llama Jesucristo, y el que manda en todo se llama Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor y Salvador. En Juan 10, 17, 18 dice algo. Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow. El diablo pensó que había matado a Cristo. No, él puso su vida por salvarnos a nosotros, pero cuando ya terminó la obra, él mismo la tomó. Y eso es para nosotros. Porque el que te da la vida se llama Cristo, pero el que te quita la vida y te manda al infierno se llama Jesucristo también. Hay gente que dice, el diablo te va para el infierno. El diablo no puede hacer nada, hermano. Amigo, oyente, el diablo está destituido de la gloria de Dios. Dios le quitó todo. Él no puede hacer nada. La gloria siempre es para Cristo. Él está sujeto a Dios y no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y lo vemos en el Evangelio de Mateo, cuando Pedro estaba con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Él no le dijo, Pedro, el diablo te va a zarandear y te va a llevar. No, te ha pedido. Si lo vemos en Job también, pidió permiso para zarandear a Job. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. El diablo, ahora más todavía, está sujeto a Cristo, porque le quitó todo el imperio y venció el poder de la muerte sobre nosotros. Y si vemos ahí, vea lo que dice, ninguna tentación puede ser mayor de la que Cristo permita, porque el diablo no te puede tentar más de lo que Dios se lo permita. Dejemos de estar teniéndole más miedo y vemos al gigante como si no es gigante, porque no es gigante, pero lo volvemos gigante. Pero el verdadero gigante que venció en la cruz del Calvario no lo miramos como es. Ese es el verdadero gigante que nosotros tenemos. Es el que nosotros tenemos que reverenciar, honrar y servirle, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando dice acá, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de Cristo, del Padre. Hoy nosotros también recibimos un mandamiento de Dios. La muerte no tiene poder sobre ti. Porque hoy el mismo Hijo nos dijo, ya está vencida. La misma palabra lo dice. Mire lo que dice en 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:55, era lo que le habla de la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, la victoria? Tu victoria, no tuvo victoria la muerte en Cristo. Y hoy tampoco tiene victoria en nosotros, cuando estamos en Cristo. Y usted le puede decir con toda la autoridad, cuando usted está en Cristo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque usted está en Cristo, no pudo vencer a Cristo, tampoco nos podrá vencer a nosotros. ¿Por qué? Porque el que viene a quitar el alma ya no puede, porque Cristo venció a la muerte. Pero esa muerte es vencida para los que estamos en Cristo. Andamos en Cristo y caminamos en la obediencia, en el sometimiento de Cristo. Por ahí hay un versículo bueno que siempre lo recuerdo en memoria. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice estar en Cristo debe andar como Cristo anduvo en la tierra. ¿Y cómo andó Cristo? Sometido al Padre, obedeciendo al Padre, cumpliendo todo, que aunque no le gustaba algo, Él lo cumplía, porque cuando estaba en el Getsemaní, que era el tiempo de morir, Él mismo dijo: Padre, pasa esta copa sobre mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Cuántas veces le decimos al Señor Jesús: Señor, esto es amargo para mí, pero haz tu voluntad y la mía no? Nos toca decir lo mismo que el Señor dijo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, mi amado hermano, ojo con eso. Reconciliación: nos reconcilió con el Padre, porque a través del Padre, del Hijo, nos reconcilió, porque estábamos desheredados, apartados, solitarios, el Padre en el cielo y nosotros acá, y Él mandó a su Hijo, y por eso dice que el reino descendió, y hoy está con nosotros su reino, y a través de la palabra gobierna el Señor en nuestras vidas. Ese reino sigue vivo, porque el cielo sigue gobernando. Y mismo dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenemos un sacerdote que nos entiende, que nos comprende, que sabe las cosas que vivimos, que sufrimos, que padecemos, que pensamos. Todo lo sabe Él, porque Él lo vivió. Por eso es que Él es misericordioso, más grande. La misericordia de Cristo es inmensa, porque Él vivió todo. Y tú te puedes, por eso dice: acércate confiadamente, con la certeza y la convicción de que Él te va a escuchar, porque cuando tú vas a colocar eso, ya Él sabe lo que tú padeciste, y Él sabe lo que te ha dolido, lo que estás pasando. Entonces humillémonos ante ese Dios, porque la cura, la salvación, la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, la tiene Cristo. Amén. Entonces dice reconciliación, y dice Hebreos 12, 17 y 18. Perdón, 2. Hebreos 2, 17 y 18. Vamos a mirar qué dice Hebreos 2, 17 y 18. Dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ya se lo he explicado. Ahora dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Wow, esto es hermoso, hermano. Él fue tentado, Él fue humillado, Él fue vituperado, Él fue despreciado, Él fue latigado con 40 látigos, Él fue humillado en la cruz del Calvario, cuando le decían los mismos judíos: bájate, no eres el rey de Israel, no eres el rey, bájate. Él sabe todo lo que nosotros padecemos y sufrimos. Cuando tú te vas a arrimar al Dios eterno, a Cristo, ya Él sabe todo. Por eso, mi amado hermano, muchas veces le confesamos tantas cosas a personas que no son idóneas, ni que tienen esa facultad de perdonar o de guiar muchas veces, porque Cristo es el que guía, Cristo es el que da paz, Cristo es el que nos da todo. ¿Por qué? Porque Él ya lo vivió.
Él ya lo padeció. Él ya sabe lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sufriendo, porque Él ya lo vivió. Por eso aquí habla claro, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a mirar aquí qué dice en esta versión 2.18. Dice, y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos en todo. ¡Wow! Aquí lo explica mejor. El diablo nos va a colocar trampas, pero cuando yo acudo a ese Dios que lo venció, no hay nada que hacer. Entonces, mi amado hermano, no acudamos al brujo, al hechicero, a la vecina, porque te va a dar mal consejo, al vecino, al compañero de trabajo, te va a dar mal consejo. Pero Cristo no, porque ya Cristo sabe lo que tú estás padeciendo y sabe cuál es la solución a eso, y va a ser una solución buena, donde nunca te vas a arrepentir y donde verdaderamente vas a ser sano, porque Él te va a limpiar y te va a sanar con su sangre preciosa. Entonces, mis amados hermanos, hoy tenemos una palabra hermosa y maravillosa que el Señor nos regaló, y espero que ustedes la hayan atesorado, la hayan vivido, para que sepan qué es estar en Cristo, y que sepan ustedes que el que manda en todo es Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos tener ningún temor ni miedo, porque todo está bajo el dominio y el poder de nuestro amado Señor Jesucristo.